Un camarero negro es lo más adecuado para ella, soltó mi suegro Harold entre risas, levantando su copa de vino como si estuviera haciendo un brindis. El resto de la familia se unió a la carcajada, algunos disimulando la risa detrás de las servilletas de lino. Yo estaba de pie junto a la mesa de caoba pulida, sosteniendo la bandeja de pavo asado que acababa de traer de la cocina, con el delantal que mi esposa me había pedido que me pusiera para no manchar la ropa buena. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me llamo Jamari, tengo 34 años y, durante los últimos 8 años de matrimonio con Rachel, siempre me han tratado como el yerno exótico de la familia Wellington. Hasta esa noche de Acción de Gracias, creía que las bromas sutiles y los comentarios aparentemente inocentes eran solo ignorancia que se podía superar con tiempo y paciencia. Estaba equivocado. La mansión de los Wellington en Beverly Hills brillaba con candelabros de cristal y plata antigua, cada pieza cuidadosamente elegida para demostrar generaciones de riqueza. Había llegado 2 horas antes para ayudar con los preparativos, como siempre hacía, tratando de ser el yerno perfecto que demostraba su valía a través del esfuerzo. Rachel estaba en la cocina terminando el postre cuando Harold decidió que era el momento ideal para su broma. Su hermana Margaret se tapó la boca, fingiendo estar escandalizada, pero sus ojos brillaban de diversión. Su joven primo, Tyler, lo grabó discretamente con su teléfono móvil, probablemente para compartirlo después en el grupo familiar. «Papá, no puedes hablar así», murmuró Rachel cuando volvió al comedor, pero su voz carecía de la indignación que esperaba oír. Era más una petición educada que una defensa genuina. «Tranquila, cariño», continuó Harold, sirviéndose más vino. «Solo es una observación. Mira qué bien sirve, todo educado. Naciste para esto, ¿verdad, Jamari?» Dejé la bandeja sobre la mesa con calma, manteniendo una expresión neutra. Durante años, había tragado comentarios similares, siempre encontrando excusas para su comportamiento. Harold no tuvo una educación progresista, me decía a mí mismo. Está intentando acercarse a su manera. Esa noche, mientras observaba a cada miembro de la familia reírse de la humillación orquestada especialmente para mí, algo se cristalizó en mi mente. No era ignorancia. Era crueldad intencionada. Y había sido planeada. Lo que Harold no sabía, mientras saboreaba su sensación de superioridad, era que yo había dedicado los últimos 6 meses a investigar discretamente las finanzas de la empresa familiar Wellington Industries. No por sospecha inicial, sino porque Rachel había mencionado casualmente algunas irregularidades que le preocupaban en los libros contables. Lo que descubrí lo cambiaría todo. Sonreí educadamente y seguí sirviendo la cena, tal y como ellos esperaban. Pero mientras Harold se deleitaba con su pequeña victoria, yo revisaba mentalmente los documentos escondidos en mi oficina. Documentos que mostraban años de evasión fiscal, contratos fraudulentos y sobornos que podrían destruir no solo a Harold, sino toda la reputación centenaria de los Wellington. Si estás siguiendo esta historia de cómo los prejuicios pueden convertirse en el mayor error de la vida de alguien, no olvides suscribirte al canal para descubrir historias reales sobre justicia y superación. Terminé de servir la cena en silencio, aceptando cada nueva broma con un gesto respetuoso. Pero cuando me despedí esa noche, besando educadamente la mejilla de Harold como siempre hacía, le susurré algo que solo él pudo oír: «Gracias por la inspiradora cena. Me has dado justo lo que necesitaba». Él se rió, pensando que era gratitud sumisa. En realidad, era el aviso de que su cómoda vida había llegado a su fin. 3 días después de aquella humillante cena, estaba en mi oficina revisando los documentos que cambiaron por completo mi perspectiva sobre los Wellington. No se trataba solo del dinero, sino de quién era realmente Harold Wellington detrás de la fachada de patriarca respetable. Harold Wellington construyó su fortuna a través de Wellington Industries, una empresa de desarrollo inmobiliario que heredó de su padre en los años 80. Durante décadas, cultivó una imagen de filántropo conservador, donando a causas correctas y manteniendo relaciones estratégicas con políticos locales. Su mansión en Beverly Hills era un santuario para la élite blanca tradicional, donde las conversaciones sobre preservar los valores familiares encubrían discusiones mucho más siniestras. Lo que descubrí en los últimos 6 meses pintaba un panorama inquietante. Harold no solo era un hombre prejuicioso, sino un delincuente sofisticado que utilizaba su posición para perpetuar los sistemas de exclusión racial en el mercado inmobiliario. Todo comenzó cuando Rachel mencionó casualmente que le preocupaban algunas irregularidades en los libros de la empresa. Como contable certificado especializado en auditoría forense, le ofrecí mi ayuda para echar un vistazo discretamente. Rachel se sintió aliviada. Había notado discrepancias,
pero no tenía los conocimientos técnicos para investigarlas adecuadamente. Lo que encontré superó mis peores expectativas. Harold Wellington había construido un elaborado sistema de discriminación en la vivienda disfrazado de criterios de calidad. Durante los últimos 15 años, Wellington Industries había rechazado sistemáticamente a candidatos negros y latinos para apartamentos y casas, utilizando códigos internos que violaban flagrantemente la ley de vivienda justa. En los archivos digitales a los que Rachel me dio acceso, encontré correos electrónicos internos con códigos como NFH, Not a Good Fit Here, no encaja aquí, aplicados exclusivamente a candidatos con nombres que sonaban étnicos. Decenas de familias cualificadas fueron rechazadas no por cuestiones financieras, sino por no encajar en el perfil demográfico deseado de nuestras promociones premium. Aún más devastador, Harold mantenía una lista negra que compartía con otros promotores de la región. Una red informal pero sistemática para garantizar que ciertas poblaciones indeseables se mantuvieran fuera de los barrios más valorados. Pero el descubrimiento que realmente me impactó estaba en una carpeta marcada como incentivos especiales. Harold recibía subvenciones gubernamentales destinadas a promover la vivienda inclusiva, dinero público que debía facilitar el acceso a la vivienda a las minorías. En cambio, desviaba esos fondos a proyectos exclusivos, conservando los beneficios y violando por completo el propósito de los programas. Eran millones de dólares en fraude gubernamental documentado a lo largo de una década. Mientras revisaba hoja tras hoja de pruebas, mi mente volvió a los últimos 8 años de matrimonio. Las bromas de Harold nunca fueron inocentes. Eran pruebas. Cada comentario sobre mi forma diferente de hablar, o sobre lo elocuente que era para alguien de mi origen, era una forma de recordarme que, en su opinión, yo era una anomalía tolerada, no un miembro aceptado de la familia. Rachel siempre defendía a su padre con excusas poco convincentes. Es de otra generación, decía. No entiende cómo suenan sus palabras. Pero ahora comprendía que Rachel también estaba ciega por conveniencia. Sabía que algo andaba mal con las finanzas de la empresa, pero prefirió delegarme la responsabilidad en lugar de enfrentar la verdad sobre su propio padre. La humillación de la cena de Acción de Gracias no fue un momento aislado de prejuicio. Fue la culminación de toda una vida de superioridad racial sistemática que Harold practicaba tanto en casa como en los negocios. Yo no era solo el yerno negro que él toleraba, era una representación viva de todo lo que él había trabajado para mantener fuera de su mundo exclusivo. Durante esos meses de investigación silenciosa, documenté meticulosamente cada infracción. Fotografié contratos, guardé correos electrónicos, grabé conversaciones telefónicas en las que Harold discutía abiertamente sus prácticas discriminatorias con otros empresarios. Creé una base de pruebas que sería irrefutable en cualquier tribunal. El momento decisivo llegó 2 semanas antes de la cena, cuando intercepté una llamada en la que Harold se jactaba ante un socio de cómo había mantenido el proyecto West Side 99% puro, utilizando sus técnicas de selección. Se rió mientras describía cómo se había rechazado a familias enteras basándose únicamente en sus apellidos y códigos postales. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo se trataba de prejuicios personales, sino de un sistema criminal que había afectado a cientos de familias durante años. Familias que se parecían a la mía, que habían sido sistemáticamente excluidas de las oportunidades de vivienda por un hombre que cenaba conmigo todos los domingos fingiendo cordialidad. En aquella cena de Acción de Gracias, cuando Harold hizo su broma sobre que los camareros negros eran adecuados para mí, no sabía que yo ya había recopilado pruebas suficientes para destruir no solo su reputación, sino también su libertad. Cada risa de la familia, cada mirada cómplice, estaba siendo catalogada mentalmente como parte de un patrón mayor de conspiración familiar. El susurro que le dirigí al oído no fue una amenaza vacía. Fue el primer movimiento de una partida de ajedrez en la que ya había visualizado el jaque mate de decenas de jugadas por delante. Harold Wellington había pasado décadas construyendo su imperio mediante la exclusión sistemática de personas como yo. Ahora, irónicamente, sería una persona exactamente como yo la que documentaría cada delito, cada violación, cada momento de arrogancia que él había considerado protegido por su posición social. Mientras él dormía plácidamente esa noche, satisfecho con su pequeña victoria racista en la mesa del comedor, yo estaba terminando el informe que enviaría simultáneamente al FBI, a la Comisión de Vivienda Justa, al Servicio de Impuestos Internos y a 3 organizaciones de derechos civiles con las que me había puesto en contacto discretamente. El hombre que creía haberme puesto en mi lugar estaba a punto de descubrir exactamente cuál era el lugar que yo había elegido ocupar en su vida. Y ese lugar era el de arquitecto de su completa ruina. La semana siguiente a aquella humillante cena,
Harold decidió intensificar lo que él consideraba mi educación racial. Como si la broma sobre los camareros negros fuera solo el aperitivo de un banquete mucho mayor de humillación sistemática. Todo comenzó el lunes, cuando Rachel mencionó casualmente que su padre quería que yo ayudara con algunos trabajos manuales en la propiedad de los Wellington. Es una buena oportunidad para que se conozcan mejor, dijo, sin darse cuenta de la devastadora ironía de la situación. Harold había diseñado una serie de tareas degradantes disfrazadas de favores familiares. Limpiar los canalones, reorganizar el almacén, lavar los coches. Tareas para las que cualquier persona rica contrataría a profesionales, pero que Harold insistía en delegarme personalmente. Jamari tiene manos ágiles para este tipo de cosas, le comentó a Rachel en mi presencia, como si yo fuera un electrodoméstico que estaba siendo evaluado por su eficiencia. Es bueno tener a alguien de la familia que sepa trabajar con las manos. Lo que Harold no se daba cuenta era que cada comentario, cada tarea humillante, cada mirada condescendiente estaba siendo documentada mentalmente como evidencia adicional de un patrón discriminatorio. Lo aceptaba todo con la paciencia de quien está construyendo un caso legal irrefutable. La situación se agravó cuando Harold organizó lo que llamó una reunión informal de negocios en la mansión. Invitó a otros 3 promotores inmobiliarios, todos ellos hombres blancos de mi misma generación, todos ellos parte de la misma red de exclusión que yo había descubierto en mi investigación. Jamari servirá las bebidas hoy, anunció Harold cuando llegué. Rachel está ocupada, así que pensé que sería una buena oportunidad para que conociera a algunos de nuestros socios importantes. Durante 2 horas, me trataron como a un camarero en una reunión en la que discutían abiertamente estrategias para mantener la calidad demográfica de sus proyectos. Hablaban de mí como si fuera invisible, haciendo bromas sobre lo conveniente que era tener ayuda doméstica familiar y lo bien entrenado para el servicio que parecía. El momento que lo cambió todo ocurrió cuando Robert Fairfax, uno de los promotores, comentó: Harold, realmente has dominado el arte de mantener a estos tipos en su sitio. Mi hija está casada con un abogado negro, y él siempre está intentando dar opiniones sobre nuestros negocios. Harold se rió a carcajadas. La clave es establecer límites claros desde el principio. Jamari entiende perfectamente cuál es su papel aquí. ¿No es así, Jamari? Todas las miradas se volvieron hacia mí, esperando una confirmación sumisa de la jerarquía racial que habían establecido. El silencio se prolongó durante unos segundos eternos mientras esperaban mi respuesta. Por supuesto, dije con calma, reponiendo el hielo de Harold. Entiendo perfectamente cuál es mi papel aquí. Lo interpretaron como sumisión. En realidad, era una promesa. Esa noche, cuando llegué a casa, Rachel me estaba esperando en la sala. Había recibido una llamada de Harold, y por primera vez en nuestro matrimonio, vi en su rostro una expresión que no pude descifrar por completo. Mi padre dijo que hoy te comportaste de manera ejemplar, dijo, eligiendo cuidadosamente las palabras. Dijo que realmente entendiste cómo funcionan las cosas en nuestra familia. ¿Y cómo te sientes al respecto, Rachel? La pregunta la tomó por sorpresa. Por un momento, vi algo que podría haber sido vergüenza cruzar su rostro, pero rápidamente recuperó la familiar expresión de neutralidad defensiva. Jamari, sabes que mi padre viene de una generación diferente. No pretende ser ofensivo. Es solo su forma de incluirte. Incluirme convirtiéndome en su camarero personal. Estás siendo dramático. Solo quería que conocieras a gente importante de su sector. Puede ser bueno para tu trabajo como contable. En ese momento, comprendí algo devastador sobre Rachel. No era que no se diera cuenta del racismo de su padre, sino que elegía ignorarlo activamente porque enfrentarse a él significaría cuestionar toda la estructura de privilegios de la que se beneficiaba. No era una víctima inocente de las actitudes de Harold. Era una participante pasiva, pero consciente, de un sistema que me mantenía en una posición inferior. Rachel, le dije con calma, ¿de verdad crees que tu padre está tratando de ayudarme profesionalmente haciéndome servir bebidas mientras él y sus amigos hablan de mantener a los negros fuera de los barrios ricos? Ella parpadeó, sorprendida por mi franqueza directa. Ellos no estaban hablando de eso. Estaban discutiendo sobre desarrollo inmobiliario. Estaban discutiendo estrategias para excluir sistemáticamente a las familias negras y latinas de sus proyectos. Yo estaba allí, Rachel. Escuché cada palabra. Estás malinterpretando. Estoy malinterpretando a Robert Fairfax cuando dice que tu padre domina el arte de mantener a esa gente en su sitio.
Estoy malinterpretando a tu padre cuando está de acuerdo y utiliza nuestra propia relación como ejemplo. Rachel se quedó en silencio durante un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz tenía una frialdad que nunca antes había oído. Jamari, tienes que entender que esas personas han construido imperios desde cero. Tienen derecho a sus opiniones y métodos de negocio. No es nada personal contra ti. Fue en ese preciso momento cuando me di cuenta de que mi matrimonio era una ilusión. Rachel no me veía como un igual, me veía como un experimento de progresismo que podía exhibir cuando le convenía y suprimir cuando era necesario. Era hija de Harold Wellington en todos los sentidos que importaban. Esa madrugada, mientras Rachel dormía, hice la llamada que lo cambiaría todo. Me puse en contacto con James Morrison, un abogado especializado en derechos civiles que había investigado durante mis meses de investigación. James, soy Jamari Thompson. ¿Aceptas casos de discriminación en la vivienda con pruebas de conspiración federal? Depende de la calidad de las pruebas. ¿Qué tienes? 15 años de documentación sobre exclusión racial sistemática, tramas de evasión fiscal con fondos federales destinados a la vivienda inclusiva y una red de promotores que coordinan listas negras basadas en el origen étnico. Silencio al otro lado de la línea. Después, esto es potencialmente explosivo. ¿De cuántas propiedades estamos hablando? Solo Wellington Industries ha desarrollado 47 complejos residenciales en los últimos 15 años. Todos ellos con una tasa de ocupación de personas negras y latinas inferior al 3%, incluso en zonas donde estas poblaciones representan más del 30% de las personas que cumplen los requisitos financieros. Dios mío. ¿Y tienes documentación? Correos electrónicos internos, grabaciones, hojas de cálculo financieras, contratos fraudulentos, correspondencia con otros promotores. Suficiente para procesos penales federales y civiles masivos. James respiró hondo. Jamari, ¿entiendes que esto no solo destruirá a Harold Wellington? Sacudirá todo el sector inmobiliario de la región. Otras personas caerán. Esa es precisamente la intención. ¿Y tu esposa? ¿Tu familia? Miré a Rachel dormida, la misma mujer que acababa de defender activamente el racismo sistemático de su padre. La misma mujer que me veía como un accesorio conveniente para exhibir u ocultar según la situación social. Mi familia entenderá que la justicia a veces requiere sacrificios personales. De acuerdo. Necesitaré verlo todo. ¿Puede venir a mi oficina mañana a las 2 de la tarde? Allí estaré. Colgué el teléfono y me dirigí a mi oficina en casa. En el cajón cerrado con llave había 12 carpetas organizadas que contenían 15 años de delitos documentados. En la carpeta número 13, comencé a recopilar las pruebas más recientes, las grabaciones de la reunión de Harold con los demás desarrolladores, que había capturado utilizando la aplicación de grabación de mi teléfono. Mientras transcribía los comentarios más incriminatorios, me detuve en la frase que había utilizado Robert Fairfax. Harold, realmente has dominado el arte de mantener a estos tipos en su sitio. Sonreí por primera vez en semanas. Harold Wellington no tenía ni idea de cuál era realmente mi lugar. Estaba a punto de descubrir que mi lugar no era servir bebidas en reuniones racistas, sino en la posición de quien documenta delitos federales con precisión forense. Mi lugar estaba del lado de la justicia, armado con pruebas suficientes para destruir no solo a un hombre prejuicioso, sino a toda una red criminal que llevaba décadas operando. A la mañana siguiente, Harold me llamó personalmente para agradecerme mi excelente servicio del día anterior. Su voz estaba llena de la satisfacción de quien cree haber consolidado su dominio racial sobre mí. Jamari, ayer impresionaste mucho a mis socios. Comentaron lo bien entrenado y respetuoso que eres. Eso da buena imagen a nuestra familia. Gracias, Harold. Me alegro de que quedaran satisfechos. De hecho, estoy pensando en organizar reuniones similares cada mes. Sería bueno contar contigo para ayudar. Por supuesto. Siempre estaré disponible para ayudar a la familia. Después de colgar, terminé los últimos detalles de la documentación que le entregaría a James Morrison en unas horas. 15 años de delitos federales sistematizados, organizados cronológicamente, con índices cruzados y verificación independiente. Harold Wellington había confundido mi paciencia estratégica con su misión permanente. Había interpretado mi educación como una señal de inferioridad aceptada. Había convertido mi silencio calculado en una confirmación de su superioridad racial. En unas horas, cuando entregara esas pruebas a uno de los abogados de derechos civiles más respetados del país,
Harold descubriría que había pasado meses educando no a un subordinado sumiso, sino al meticuloso arquitecto de su propia destrucción total. La diferencia entre nosotros no era de raza o clase social. Era que él usaba su privilegio para perpetuar la injusticia, mientras que yo usaba mi inteligencia para documentar delitos. Y los delitos federales, como Harold estaba a punto de aprender, tienen consecuencias federales. La reunión en la oficina de James Morrison duró 4 horas. Cuando salí de allí, ya no era solo un yerno humillado en busca de justicia personal, sino el informante principal de una investigación federal que cambiaría para siempre el mercado inmobiliario de Los Ángeles. James había examinado cada documento que llevé con la precisión de un cirujano. Correos electrónicos internos, grabaciones de audio, hojas de cálculo financieras, contratos fraudulentos. 15 años de delitos sistemáticos organizados en carpetas cronológicas que pintaban un retrato devastador de Wellington Industries. Jamari, esto es mucho más que discriminación en la vivienda, dijo, ajustándose las gafas mientras revisaba las pruebas por tercera vez. Tenemos evasión fiscal, fraude de subsidios federales, conspiración criminal y violaciones masivas de la ley de vivienda justa. Harold Wellington no solo perderá la empresa, sino que irá a la cárcel. El plan que desarrollamos estaba meticulosamente calculado. Primero, James se pondría en contacto con el FBI para iniciar una investigación criminal formal. Al mismo tiempo, recurriríamos al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano para que revisara todos los contratos de subsidios que Harold había falsificado. Y por último, pero no menos importante, organizaríamos una demanda colectiva civil en representación de todas las familias que habían sido sistemáticamente excluidas de los proyectos inmobiliarios de Wellington a lo largo de los años. ¿Cuánto tiempo tardará Harold en darse cuenta de que está siendo investigado?, pregunté. Si lo hacemos bien, solo se enterará cuando los agentes federales llamen a su puerta con órdenes de registro y confiscación. Pero necesitaremos unas semanas para coordinarlo todo. Unas semanas. Tiempo suficiente para que Harold cavara su propia tumba aún más profunda. Mientras James coordinaba los aspectos legales, Harold interpretaba mi silencio tras la humillación como la confirmación definitiva de su dominio. En los días posteriores a aquella degradante reunión en la que me utilizó como camarero personal, intensificó lo que consideraba su programa educativo para mí. El viernes, me llamó personalmente. Jamari, necesito que vengas aquí el sábado. Voy a recibir la visita de unos inversores importantes en la propiedad y sería bueno tener a alguien que les enseñe las instalaciones y les sirva refrescos. Tú tienes ese don adecuado para manejar este tipo de situaciones. Claro, Harold. Estaré allí a las 10. Genial. ¿Y Jamari? Ponte esa camisa polo azul que llevabas la última vez. Te quedaba muy apropiada. Me estaba convirtiendo en un sirviente privado, codificando mi inferioridad racial a través de ropa específica. Cada detalle estaba calculado para recordarme mi lugar en la jerarquía que él había construido. Lo que Harold no se daba cuenta era que cada nueva humillación estaba siendo documentada y reportada directamente a James Morrison. Cada comentario racista, cada intento de convertirme en empleado doméstico, cada momento de arrogancia estaba construyendo un patrón de discriminación personal que complementaba perfectamente los delitos corporativos que ya habíamos documentado. El sábado por la mañana, llegué a la mansión Wellington vestido exactamente como Harold me había sugerido. Me recibió en la puerta con una sonrisa que irradiaba satisfacción. Perfecto, Jamari. Justo como lo imaginaba. Durante las siguientes 3 horas, serví bebidas a 5 inversores mientras Harold dirigía lo que él llamaba una visita exclusiva a la propiedad. Pero el verdadero entretenimiento no era la arquitectura de la mansión, sino la demostración de poder racial que Harold estaba orquestando para sus invitados. Este es Jamari, yerno de la familia, anunciaba Harold con naturalidad cada vez que aparecía con bandejas. Tiene un talento natural para la hospitalidad. Muy dedicado, muy adecuado para este tipo de trabajo. Los inversores se reían educadamente, pero me di cuenta de que algunos se sentían incómodos con la demostración, obviamente teatral, de superioridad racial. Harold estaba tan seguro de su dominio que no era capaz de leer adecuadamente la sala. El momento más revelador se produjo cuando uno de los inversores, un hombre más joven llamado David Chen, intentó entablar una conversación conmigo sobre mi trabajo profesional. Jamari, Rachel ha mencionado que eres contable. ¿En qué área te especializas? Antes de que pudiera responder, Harold interrumpió. David, no queremos abrumar a Jamari con conversaciones de trabajo hoy. Está aquí para ayudarnos con el servicio. ¿No es así, Jamari?
David Chen pareció genuinamente sorprendido por la grosera interrupción. Claro, pero tenía curiosidad por saber más sobre su experiencia en auditoría. La auditoría es un campo muy técnico, volvió a interrumpir Harold. Jamari, ¿por qué no vas a buscar más hielo para las bebidas? Mientras se dirigía a la cocina, oía a David murmurar a otro inversor, eso ha sido extraño. ¿Por qué no ha dejado responder al chico? Harold estaba tan emocionado con su actuación dominante que no se dio cuenta de que estaba ahuyentando a posibles socios comerciales con su flagrante demostración de racismo. Su arrogancia estaba empezando a comprometer incluso sus intereses comerciales. Esa noche, cuando le conté el incidente a James, él sacudió la cabeza con una mezcla de incredulidad y satisfacción estratégica. Se está saboteando a sí mismo, observó James. Los hombres como Harold Wellington nunca saben cuándo parar cuando están ganando. Siempre siguen adelante hasta romperlo todo. Si está siguiendo esta historia de cómo la arrogancia racista puede convertirse en la mejor prueba contra su propio autor, no olvides suscribirte al canal, porque lo que sucede cuando las personas poderosas creen que son intocables te sorprenderá incluso a ti. Durante la semana siguiente, Harold organizó lo que él llamó una cena de integración familiar. En la práctica, fue otra oportunidad para que él demostrara públicamente mi posición subordinada. Esta vez, invitó no solo a los familiares Wellington, sino también a algunos de los socios comerciales que había conocido a lo largo de los años. Rachel estaba visiblemente incómoda con la creciente teatralidad de su padre, pero cuando intenté hablar con ella al respecto, su respuesta me reveló algo que no quería aceptar. Jamari, sé que mi padre a veces es demasiado directo, pero está tratando de incluirte en los negocios de la familia. Estas cenas son importantes para él. Rachel me está utilizando como camarero personal delante de sus socios. Está siendo dramático. Solo quiere que conozcas a gente importante. Haciendo que sirva bebidas mientras ellos discuten negocios. Ella suspiró con la frustración de quien está cansada de explicar lo obvio. Jamari, tienes que entender que estas personas vienen de un mundo diferente. Tienen expectativas diferentes. Mi padre está tratando de facilitar su aceptación. Fue en ese momento cuando comprendí algo devastador. Rachel no estaba defendiendo a su padre por ignorancia o negación. Estaba defendiendo un sistema que la beneficiaba. El racismo de Harold no era un defecto que ella toleraba, era una característica que había aprendido a manejar para mantener su posición social. Mi propia esposa estaba participando activamente en mi humillación sistemática. Esa madrugada, tomé la decisión que lo cambiaría todo. Llamé a James Morrison. James, acelera todo. No quiero esperar más semanas. Quiero que esto suceda el próximo lunes. Jamari, precipitarte puede comprometer. Harold está planeando otra cena de integración el viernes. Ha invitado a 15 personas para que presencien su demostración privada de superioridad racial. No voy a darle otra oportunidad para humillarme. James se quedó en silencio por un momento. ¿Estás seguro? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Miré a Rachel durmiendo a mi lado, la misma mujer que había pasado los últimos 8 años fingiendo no ver lo que estaba pasando justo delante de ella. La misma mujer que elegía activamente mantener un sistema que me degradaba porque enfrentarse a él significaría cuestionar sus propios privilegios. Estoy completamente seguro. Harold Wellington ha construido un imperio mediante la exclusión sistemática de personas como yo. Es hora de que descubra lo que sucede cuando una de esas personas tiene acceso a suficiente información como para destruir todo lo que ha construido. De acuerdo. El lunes por la mañana, los agentes federales llamarán a la puerta de Wellington Industries con órdenes para incautar todos los ordenadores, archivos y documentos de la empresa. Harold será notificado formalmente de que está siendo investigado por fraude federal, evasión fiscal y violaciones masivas de la ley de vivienda justa. Colgué el teléfono y miré por la ventana de nuestra casa en Pasadena. En 72 horas, Harold Wellington descubriría que su cómoda vida había llegado a su fin. Y lo descubriría a través de los agentes federales que llevarían cajas de pruebas recopiladas meticulosamente por el mismo camarero negro al que la había humillado sistemáticamente. La diferencia entre nosotros era que él usaba su poder para perpetuar la injusticia, mientras que yo usaba mi inteligencia para documentar los delitos. Y los delitos federales, como Harold estaba a punto de aprender de la manera más dolorosa posible, tienen consecuencias federales inevitables. El lunes, a las 6:47 de la mañana, 12 agentes federales llamaron a la puerta de Wellington Industries con órdenes de registro y confiscación.
Harold estaba en su oficina revisando contratos cuando oyó el alboroto en la planta baja. Gritos de empleados, pasos pesados, voces autoritarias resonando por los pasillos de mármol que él había construido como monumento a su superioridad. Señor Wellington, soy la agente especial Sarah Chen, del FBI. Tenemos órdenes de incautar todos los ordenadores, archivos y documentos de esta empresa relacionados con prácticas inmobiliarias y contratos federales de los últimos 15 años. Harold bajó las escaleras de caoba pulida, ajustándose la chaqueta italiana, tratando de mantener la compostura de patriarca respetable que había cultivado durante décadas. Pero cuando vio a los agentes federales cargando cajas de documentos que él creía a salvo en su caja fuerte privada, algo en su rostro cambió. Debe haber algún error, dijo, con la voz manteniendo esa autoridad condescendiente que usaba conmigo. Mi empresa opera dentro de todas las regulaciones federales. Tengo contactos en el Departamento de Vivienda que pueden confirmarlo. Señor Wellington, se le notifica formalmente que está bajo investigación criminal por violaciones de la Ley de Vivienda Justa, fraude de subsidios federales y evasión fiscal. Le recomendamos que contacte con un abogado. Fue en ese preciso momento cuando Harold vio a James Morrison entrar en la oficina, llevando una carpeta que reconoció inmediatamente. Era la misma que yo utilizaba para organizar los documentos familiares a los que Rachel me había dado acceso. James Morrison, abogado especializado en derechos civiles, se presentó James con calma. Estoy aquí en representación de mi cliente, que ha proporcionado las pruebas que sustentan esta investigación. ¿Qué cliente?, preguntó Harold, pero su voz ya denotaba un primer atisbo de miedo. James abrió el maletín y sacó una grabación digital. Hamari Thompson ha documentado sistemáticamente 15 años de delitos federales cometidos por esta empresa. Tenemos correos electrónicos internos con códigos discriminatorios, hojas de cálculo de evasión fiscal, contratos fraudulentos y grabaciones de reuniones en las que usted y sus socios discuten abiertamente prácticas de exclusión racial. Harold se tambaleó ligeramente. ¿Hamari? ¿Mi yerno? Eso es imposible. Él solo es contable. No tiene acceso. Señor Wellington, interrumpió la agente Chen, su yerno tiene un título en auditoría forense por la UCLA y una certificación federal en investigaciones financieras. Durante los últimos 6 meses, ha recopilado pruebas suficientes para procesarle penalmente por múltiples violaciones federales. La máscara de superioridad racial de Harold finalmente se derrumbó. ¿Dónde está Hamari ahora? En ese preciso momento, entré en la oficina principal de Wellington Industries. No por el ascensor de servicio que Harold siempre me indicaba que utilizara, sino por la entrada principal, caminando por los pasillos de mármol como un igual. Harold me vio y, por primera vez en 8 años, no pudo disimular su expresión. La confusión total se mezclaba con la incredulidad y algo que nunca había visto antes en su rostro, miedo genuino. Hamari, dijo, con la voz más débil que jamás le había oído, ¿qué has hecho? Caminé hasta quedar de pie frente a él, manteniendo la misma expresión educada que siempre había usado durante sus humillaciones. He documentado tus delitos, Harold, durante meses. Cada correo electrónico discriminatorio, cada contrato fraudulento, cada centavo de subsidio federal que has desviado. Pero tú solo no tienes autorización para... ¿Para qué, Harold? ¿Para tener acceso a los documentos que me dio tu propia hija? ¿Para usar mis cualificaciones profesionales que siempre has ignorado? ¿Para aplicar la ley federal contra un delincuente que lleva 15 años operando? Harold miró a su alrededor desesperadamente, como si buscara a alguien que pudiera revertir la situación. Los agentes federales seguían desmantelando sistemáticamente su imperio, caja por caja. ¿Rachel lo sabe?, preguntó. Rachel fue quien me dio acceso inicial a los archivos porque estaba preocupada por las irregularidades. Por supuesto, pensaba que solo echaría un vistazo superficial y tranquilizaría sus preocupaciones. No esperaba que descubriera que su padre es un delincuente federal. Cogí mi teléfono y reproduje una de las grabaciones que había hecho durante aquella reunión en la que Harold me utilizó como camarero personal. Harold, realmente has dominado el arte de mantener a estos tipos en su lugar. La voz de Robert Fairfax resonó claramente por la oficina. La clave es establecer límites claros desde el principio. Hamari entiende perfectamente cuál es su papel aquí, respondió la voz de Harold. Harold palideció por completo al escuchar su propia voz admitiendo la discriminación racial mientras los agentes federales documentaban cada palabra. Me has grabado. He grabado cada reunión, cada comentario racista,
cada momento de arrogancia en el que creías que podías expresar tus verdaderos sentimientos con total seguridad. 15 años de delitos documentados, Harold. Y tú lo has facilitado todo al tratarme como si fuera un mueble invisible. James Morrison se acercó a nosotros. Señor Wellington, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano también ha iniciado una revisión de todos los contratos de subvenciones que su empresa ha recibido desde 2008. Estamos hablando de millones de dólares en fraude federal. ¿Y los otros promotores?, preguntó Harold desesperadamente. ¿Robert Fairfax? ¿Thomas Mitchell? También están siendo investigados. Todos. Basándonos en las pruebas que Hamari ha proporcionado sobre su red de exclusión racial coordinada. 12 empresas promotoras, Harold. 12 investigaciones federales simultáneas. Harold se volvió hacia mí. Por primera vez, vi algo que nunca había visto antes. Súplica. Hamari, somos familia. Llevas 8 años casado con mi hija. Seguro que podemos resolver esto internamente. Familia, le interrumpí suavemente. En la última reunión que organizaste, les dijiste a tus socios que yo tenía un talento natural para la hospitalidad, porque soy negro. Has convertido cada evento familiar en una demostración de tu supremacía racial. Me has utilizado como prueba viviente de que mantienes a esa gente bajo control. Hamari, nunca quise. Harold, has construido toda una empresa basada en excluir sistemáticamente a las familias que se parecen a mí. Durante 15 años, has negado la vivienda a cientos de personas por el color de su piel. Y luego cenabas conmigo todos los domingos, fingiendo cordialidad mientras planeabas la próxima humillación racial. La agente Chen se acercó a nosotros. Señor Wellington, necesitamos que nos acompañe para un interrogatorio formal. Tiene derecho a un abogado. Harold miró a su alrededor por última vez. Las paredes cubiertas de premios por filantropía comunitaria y desarrollo responsable ahora parecían pruebas de hipocresía sistemática. ¿Cómo lo sabías?, preguntó, casi susurrando. ¿Cómo descubriste todo esto? Harold, me subestimaste por completo porque soy negro. Asumiste que era intelectualmente inferior, profesionalmente limitado, socialmente subordinado. Nunca te molestaste en averiguar mis verdaderas cualificaciones porque tu arrogancia racial te cegó ante cualquier posibilidad de que yo fuera una amenaza. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. Tengo una especialización en auditoría forense y una certificación federal en investigaciones financieras. Pasé 6 meses analizando meticulosamente cada documento al que Rachel me dio acceso. Mientras tú me humillabas en las cenas, yo estaba recopilando pruebas que destruirían no solo a ti, sino a toda la red criminal que has coordinado durante 15 años. Harold fue escoltado por los agentes federales mientras los empleados de Wellington Industries observaban en estado de shock. El hombre que había construido un imperio de exclusión racial era llevado esposado por delitos federales documentados por el mismo camarero negro al que había humillado sistemáticamente. Mientras se marchaban, James Morrison se volvió hacia mí. Hamari, ¿estás seguro de que quieres llevar esto hasta el final? Una vez que se presenten formalmente los cargos federales, no habrá vuelta atrás. Harold se enfrentará a una pena de cárcel real. Miré por la ventana de la oficina hacia la vista de Los Ángeles que Harold consideraba prueba de su superioridad. Millones de personas viviendo en una ciudad donde familias enteras habían sido sistemáticamente excluidas de las oportunidades de vivienda por hombres como él. James, Harold Wellington pasó 15 años construyendo un sistema criminal para mantener a personas como yo lejos de los barrios que personas como él consideran suyos. Utilizó dinero público destinado a promover la inclusión para financiar la exclusión. Y cuando me convertí en parte de su familia, me convirtió en entretenimiento racista para sus socios criminales. Hice una pausa, pensando en todas las familias que nunca tuvieron la oportunidad que yo tuve de documentar estos delitos. No lo hago por venganza personal, James. Lo hago porque Harold Wellington representa un sistema que debe ser completamente desmantelado. Y si mi humillación personal es el precio a pagar por sacar a la luz 15 años de delitos federales, entonces ha valido la pena cada momento degradante que he soportado. James asintió respetuosamente. Las acusaciones formales se presentarán la semana que viene. Prepárate, Hamari. Esto lo cambiará todo. Mientras conducía hacia casa esa tarde, sonó mi teléfono. Era Rachel. Hamari, ¿dónde estás? Mi padre me ha llamado histérico hablando del FBI y de la cárcel ¿y de qué tú estabas involucrado? No entiendo nada.
Rachel, estoy conduciendo hacia casa. Cuando llegue, te lo explicaré todo. Jamari, por favor, dime que se trata de un malentendido. Por favor, dime que no has hecho nada contra mi familia. Colgué el teléfono sin responder. En unas horas, Rachel descubriría que su marido negro había documentado meticulosamente los delitos federales de su padre, destruyendo no solo la empresa familiar, sino también enviando potencialmente a Harold Wellington a una prisión federal. Y descubriría que, durante meses de humillaciones familiares que ella había elegido ignorar o justificar, yo había estado construyendo en silencio el caso que cambiaría nuestras vidas para siempre. La diferencia entre Harold y yo no era solo de raza o clase social. Era que él usaba su poder para perpetuar la injusticia sistemática, mientras que yo usaba mi inteligencia para documentar delitos que afectaron a cientos de familias durante 15 años. Los delitos federales, como Harold descubrió de la manera más dolorosa posible, tienen consecuencias federales inevitables. Y a veces, la justicia llega de la mano de la persona que menos esperabas que estuviera observando. 6 meses después, Harold Wellington fue condenado a 8 años de prisión federal por fraude de subsidios gubernamentales y violaciones masivas de la ley de vivienda justa. Wellington Industries fue liquidada y sus activos subastados para compensar a las víctimas de 15 años de discriminación sistemática. Rachel solicitó el divorcio una semana después del arresto de su padre. No puedo estar casada con alguien capaz de destruir a mi familia, dijo sin ironía. Tu familia se destruyó a sí misma, respondí con calma. Yo solo documenté los delitos. El juicio público sacó a la luz toda la red de promotores inmobiliarios que Harold coordinaba. Robert Fairfax, Thomas Michey y otros 9 empresarios se enfrentaron a acusaciones similares. El sistema de exclusión racial que habían operado durante décadas se derrumbó por completo. Pero la verdadera transformación se produjo en las familias que finalmente consiguieron acceder a las propiedades que se les habían negado durante años. James Morrison organizó un fondo de compensación que permitió a cientos de familias negras y latinas comprar casas en los mismos barrios donde Harold había construido su imperio de exclusión. Durante el proceso, descubrí que no se trataba solo de un yerno humillado que buscaba venganza. Era el representante de toda una comunidad que había sido sistemáticamente perjudicada por hombres que confundían el privilegio con la superioridad. La última conversación que tuve con Harold fue en el tribunal, momentos antes de la sentencia. Se acercó durante un descanso, con los ojos enrojecidos, la arrogancia completamente evaporada. Jamari, yo, nunca imaginé que fueras capaz de algo así. Harold, ese es precisamente el problema. Nunca me viste capaz de nada más que servirte bebidas. Pero destruir familias enteras. Las familias se construyen sobre la verdad y el respeto. Lo que tú tenías era una fachada mantenida mediante delitos federales. Yo no destruí tu familia, sino que revelé que nunca existió. Asintió lentamente, comprendiendo por fin que su caída no fue causada por la venganza, sino por la justicia inevitable. Hoy en día, trabajo como consultor especializado en auditoría de prácticas de vivienda, ayudando a las organizaciones a identificar la discriminación sistemática antes de que se convierta en un delito federal. Mi oficina se encuentra en el mismo edificio donde funcionaba Wellington Industries. En la pared, tengo enmarcado el primer artículo periodístico sobre la condena de Harold. No como trofeo, sino como recordatorio de que los sistemas de opresión solo persisten cuando las personas con conocimiento eligen el silencio. La lección más poderosa que aprendí no fue sobre la venganza, sino sobre la paciencia estratégica. Harold Wellington pasó años subestimando mi inteligencia por el color de mi piel. Esa arrogancia racial lo cegó por completo ante la amenaza real que yo representaba. Si estás viendo esta historia sobre cómo el prejuicio puede convertirse en la mayor debilidad de quienes lo practican, suscríbete al canal para descubrir más historias reales sobre la justicia y cómo la subestimación puede convertirse en el arma más poderosa contra la injusticia. Al final, Harold Wellington aprendió una verdad que los racistas siempre ignoran: la inteligencia, la determinación y el sentido de la justicia no tienen color de piel. Intentó ponerme en mi lugar. Descubrió que mi lugar está del lado de la ley, documentando delitos con precisión forense y garantizando que los sistemas de exclusión sean sustituidos por la justicia real. ¿La última ironía? El hombre que dedicó 15 años a excluir a familias como la mía de los barrios ricos ahora comparte una celda de 2 metros por 3 con personas exactamente como aquellas a las que despreciaba. A veces, la justicia tiene un timón perfecto.